Bienvenidos a New Generation Podcast Puerto Rico. Este es Kelvin Rodríguez hablándole en la sección de café, té y Dios por encima de todo. Hoy vamos a tener un invitado especial. Queremos comenzar en lo que son las entrevistas de testimonio y es algo que nació en el corazón de nuestro líder, comenzó en el corazón de muchos de nosotros y quisiéramos compartir lo que son los testimonios para impactar la vida, para impactar los corazones, esas almas que necesitan de Cristo. Y hoy tenemos una historia donde tiene propósito, una historia donde Dios ha comenzado a trabajar con este joven, donde cada testimonio, ¿verdad? Deja la huella, donde cada conversación se convierte en un toque en el corazón de Dios. Hoy tengo el honor de conversar con alguien que ha vivido lo que muchos han escuchado. Líder de jóvenes, hijo de pastor. El corazón de él también fue más allá de la iglesia. Fue más allá de la iglesia y lo llevó a cruzar fronteras, idiomas, culturas con esto de las misiones. Lo llevó a impactar esas almas, a que llevar el amor de Cristo a una de las regiones que no muchos quieren ir. Pero allí, en el Medio Oriente, tuvimos a Giancarlos Rodríguez. Saludos, Kelvin. Estoy bien agradecido de poder estar aquí con ustedes hoy, esta oportunidad. Así que te agradezco por este espacio de poder conversar y tener este diálogo tú y yo. Amén, amén. Así que nada, quédense conectados, prepárense para tener una conversación llena de fe, una conversación llena de valentía, porque estar aquí es de valientes y una conversación llena de propósitos de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos una vez más. Y Gracias. queremos que antes de meternos en esto de las misiones, antes de meternos en todo lo que, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho contigo y con los que estuvieron contigo, porque sé que hubo un grupo grande que estuvo contigo allá en Irak, queremos hablar más sobre ti. Ujú. Queremos que tú nos cuentes de ti, que tú nos digas qué Dios ha hecho en tu vida, cómo tú siendo hijo de pastor, ¿verdad? Te has tenido que enfrentar a esto de la vida cristiana, sabiendo que hay muchas luchas afuera, sabiendo que hay muchas cosas que van en contra de lo que es el ser cristiano. Eh, Queremos conocerte. Ujú. Así que mi primera pregunta dirigida hacia ti es, ¿quién eres? Cuando dicen Giancarlos Rodríguez, ¿quién eres? Eso es una pregunta que es fuerte, porque uno a veces dice qué contesto, y yo te diría primero, pues, mi nombre es Giancarlo Rodríguez, tengo 27 años, soy fiel seguidor de Cristo. Yo soy hijo de pastor. Esas son cosas que, ¿verdad? Uno dice, pero me considero joven, soy una persona bien apasionada por las misiones, por el servicio a Cristo, por llevar el Evangelio. Creo que el propósito de la iglesia y algo por el cual me siento llamado y de verdad estoy agradecido con el Señor por esas oportunidades que me ha dado, pero sí, soy ante todo hijo de Dios, Amén. y estoy bien agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén, amén. Así que eh, creciendo, ¿verdad? En un hogar como el tuyo, cristiano, un hogar donde siempre ha reinado Cristo, donde Cristo ha sido el centro. A veces la fe puede sentirse como una herencia, pero no siempre es personal, no siempre, o sea, no siempre ha sido personal desde el principio. ¿Cómo conociste a Cristo? Sí, pues mira, como bien dijiste, yo fui criado en el Evangelio Mi mamá dice que desde que tengo 5 días de nacido fue la primera vez que ella me llevó a la iglesia. Así que desde bien bebé yo estoy yendo para la iglesia. Eso siempre ha sido parte de mi juventud. Cuando yo tenía 9 años, mi papá se hizo pastor de la iglesia en la cual yo sirvo ahora, la iglesia Nazareno, en Loíza en Canóvana. Y, y pues eso siempre ha sido gran parte de mi crianza. Mis padres siempre me criaron, ¿verdad? Poniendo siempre al Señor primero, todas esas cosas, con esas enseñanzas cristianas. Y aunque, ¿verdad? Esa fue mi base, aunque eso fue la manera en que me criaron, yo te puedo decir con confianza que realmente yo no siempre tenía al Señor en mi corazón. Yo estaba rodeado de Dios, pero el Señor no estaba en mi corazón. En mi juventud, yo
básicamente iba obligado para la iglesia porque pues era algo que mis padres siempre me llevaban. eh, Era algo importante para mí porque siempre fue inculcado de esa manera, Ujú, pero nunca fue una prioridad. Y cuando yo era joven estaba pues en ese, como que me gustaban las cosas del mundo, de que hacían mis amistades. Yo nunca fui de janguear, nunca fui de beber, de usar drogas ni nada de eso, pero todas esas cosas me llamaban la atención. ujú, Y pues dentro de eso, pues mi vida espiritual nunca recibía un crecimiento, ¿sabes? Nunca crecía porque realmente yo no la alimentaba. ujú. Aunque mi papá a veces me preguntaba como que, Giancarlo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Qué estás haciendo? Y eso a mí me enfogonaba, de verdad que esas preguntas a mí me enfogonaban porque, pues, Siempre, si yo doy fe de que el pastor Carlos Rodríguez ha sido un hombre de disciplina, ¿verdad? Y lo veíamos en los campamentos, sí, lo sí, veíamos en los campamentos, así que sí. te doy fe de eso. Pues sí, él es de verdad, mi papá es un hombre de Dios, un hombre bien dedicado al Señor. Pero él siempre me preguntaba porque como su hijo, él se preocupaba también por mí, por mi vida espiritual. Y entonces, Claro. pues, él, él me preguntaba y a mí me enfogonaba porque yo sabía que yo no hacía esas cosas. Yo no leía la palabra, yo no lo buscaba, yo no buscaba al Señor, ¿sabes? Yo no tenía una relación con el Señor. Y cuando yo estaba en esa edad de la juventud, yo diría que desde los 16 hasta los 22 23 años más o menos, yo no tenía una relación firme con el Señor. Sí, un La- completo, era todo Sí, el tiempo como tambaleando. sí, sí. Uno se siente como dando bandazos. Ujú, sí, sí. La gente, yo siempre digo que ser hijo de pastor es bien difícil porque, desde chiquito, porque la gente tiene esta imagen de ti que muchas veces tú no cumples. Ujú, ujú. Entonces, en mi caso, yo actuaba de una manera frente a la gente, pero cuando estaba solo, cuando estaba con amistad, era totalmente diferente. Ujú, No daba ejemplo de quién era Cristo en mi vida porque no lo estaba viviendo. ujú, Y en ese caso, pues, fue un proceso porque en mi juventud yo tenía muchos pecados secretos que nadie sabía, que yo practicaba, todas estas cosas, que muchas veces como jóvenes caemos, pues, ujú. Sí, porque somos jóvenes sí, realmente. somos jóvenes, somos humanos, pero cuando tú no eres una persona que le das prioridad a las cosas del Señor, ¿sabes? No tienes esa guianza y entonces, em, pues por mucho tiempo yo estaba en eso, viviendo en pecado, oculto. Mis padres no lo sabían, nadie de la iglesia lo sabía. Yo actuaba de una manera en la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Ujú, Y, y cuando tenía ya 22 para 23 años, comencé a caer en esta depresión. eh, Estaba teniendo muchos ataques de pánico. Era un tiempo bien, bien oscuro en mi vida, de verdad, Kelvin, te lo digo. Fue un tiempo bien oscuro en mi vida. Habían días que hubieron momentos que se volvió tan fuerte ese momento que yo quería terminar con mi vida. Y eso es algo que es bien difícil de admitir para mí porque de la manera que yo me crié, eso no era algo que se enseñaba, ujú, ¿sabes? ujú. Estaba mal. Y yo nunca se lo decía a mis padres, yo nunca decía nada de eso, pero yo en mi corazón lo sentía es- y, No, y y es sumamente difícil vivir en un lugar cristiano donde, ¿verdad? Muchas de las veces lo que se habla es de Cristo, lo que ujú, se habla hasta comiendo es de la iglesia, sí, etcétera. Y entonces estar uno también en la condición en la que uno está, pues es sumamente difícil poder expresarlo. Mi papá es pastor, ¿qué van a decir si yo lo menciono? sí, Todas sí, esas cosas vienen a la mente de uno, así que claro, claro. te entiendo Sí, sí. completamente. Sí, es bien fuerte porque de cierta manera uno no se atreve tampoco a expresarse. Y ese era mi caso. Y recuerdo que una noche que yo estaba como que ya yo no quería más, yo le dije, Señor, yo tuve un encuentro con el Señor, yo me arrodillé en mi cuarto, comencé a llorar y yo le dije, Señor, yo sinceramente yo no quiero vivir más, pero si voy a vivir, que sea para ti. Ujú, Y yo dije, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia el estado de mi corazón, porque yo sabía que mi corazón no estaba en el lugar correcto. Y fue un encuentro bien bonito porque esa noche yo lloré, lloré y sentía como el Señor me abrazaba
dentro de ese momento de dificultad de mi vida, aunque yo sabía que estaba lejos de Dios, Dios aún así estuvo ahí conmigo y su gracia estaba conmigo. Amén. Aun cuando yo sabía que yo no lo merecía, aun cuando yo sabía que yo no era digno de eso, el Señor estuvo ahí conmigo. Y esa noche yo le dije, Señor, si me voy a entregar a ti, lo voy a hacer completamente. Ujú. O sea, si voy a cambiar mi estilo de vida es para vivir para ti. Y esa noche comencé a ser más intencional en mi búsqueda del Señor. Amén. Claramente claro, fue un proceso porque uno, ¿sabe? Uno no cambia ciertas cosas de la Ujú. noche De a la la nada. mañana, Ujú. ¿sabe? El Señor va moldeando tu corazón y Claro. ha sido un proceso desde ese momento hasta aquí que tengo 27 años, ha sido un proceso, he tenido momentos de caída, momentos donde, ¿verdad? De desánimo, pero Donde a veces hasta volvemos a las mismas cosas también y sí, hay que volver de nuevo a levantarse. sí, O sí, sea, así mismo lo dice la palabra. O sea, si yo me caigo, sí, otra vez sí, volvemos sí, a levantarnos. Pero es sí. porque la fuerza, el ánimo, ¿verdad? Las decisiones de nosotros van girando Ujú. en torno a Cristo. Sí, Así que, sí, su palabra lo dice, el justo cae siete y veces siete se veces lo levanta, levanto. Eso es lo al que tiempo quería del decir, día. sí. Y, y eso, pues, definitivamente ha sido un proceso donde el Señor ha cambiado, ¿verdad? Como dije, mi corazón, la manera en la que yo pienso. Un pasaje que me toca mucho es Romanos 12, es renovar tu mente. Ujú. Eso es algo que me toca mucho y el Señor ha estado transformando mi mente, la manera en la que pienso, la manera en la que, ¿verdad? La que hablo, la manera en la que me comporto, incluso cuando estoy solo, que nadie me ve. Y esas cosas fue el Señor cambiando. Yo era una persona insegura, súper insegura. Y todavía, ¿verdad? Estoy trabajando en eso, pero el Señor ha cambiado incluso eso de mí. Ujú. Y así es que el Señor me ha transformado. Y cuando yo hablo con la gente que todavía, ¿verdad? Que me dicen como que yo no me siento digno para ir para el Señor. Mira, ninguno de nosotros somos dignos, pero el Señor es tan bueno y su gracia es tan grande Así es. que tú te puedes acercar a Él en el peor de los estados y Él te recibe y te Correcto. transforma. Y ese es el Señor que nosotros creemos. Y eso es lo que yo siempre trato de predicar a los jóvenes. Así que de verdad, si tú que estás escuchando esto hoy, Ujú. tú quieres acercarte al Señor Yes. y tú no, y tú sientes que no te sientes digno porque ha hecho cuánta cosa, ¿verdad? Su gracia es Ujú. lo que nos trae hacia Él y te invito a que te acerques a Él. Él, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona y te transforma. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Aunque yo he vivido en una casa donde siempre fui criado como cristiano, yo no siempre tuve al Señor en mi corazón, como está diciendo, pero el Señor ha ido transformándose en mí. Eso jamás lo pude haber hecho yo. De hecho, cuando yo vivía como yo quería, estaba en depresión, en ansiedad, haciendo cuantas cosas que no eran buenas. Pero sí, desde que comencé a entregarle mi vida al Señor, mi vida ha cambiado para el bien. O sea, yo no soy el mismo Giancarlo Rodríguez que era antes. Amén, amén. Esas son las cosas que hace Dios, ¿verdad? Las transformaciones que vemos, ¿verdad? Que Dios hace en nuestros corazones. Amén. Porque, o sea, Él no nos deja igual. No nos deja igual. Amén. Incluso hace poco predicaba de la palabra, como lo hago en las redes sociales, y hablaba de Mateo 11:28, ¿verdad? Que habla sobre todos aquellos que están cansados, todos aquellos que tienen, ¿verdad? Llevan tanto trabajo, llevan tanto afán, tantas cargas. O sea, Dios nos invita a descansar. Amén. Definitivamente Dios nos invita a descansar y descansar en sus brazos. Amén. Y yo creo que parte del descanso es entrar en su presencia, Amén. donde Dios lo cambia todo. ¿Ves? Amén. Donde Dios hace y deshace con nosotros. Y hace como aquel que brega con el barro, ¿verdad? Y lo transforma y le da forma y vuelve y le da la forma que él quiera, ¿verdad? Ese alfarero que hace lo que sea con nosotros. Y yo creo que ahí es donde Dios empieza a trabajar. Y lo hizo contigo. Sí, Y sí. yo creo que lo puede hacer con muchos de nosotros, Amén. con muchos de los que están viendo este podcast. Y ese es el propósito. Sí, El sí. propósito es saber que Dios tiene para transformarnos. Ujú. O sea, saber que Dios nos espera con los brazos abiertos. Saber que nuestros corazones jamás y nunca se van a quedar igual. Él nos transforma y dentro de esa transformación nos da propósito. Correcto. Amén. Mencionaste Romanos, ¿verdad? 12:2 y yo creo que es bien importante la renovación de nuestra mente, porque ahí es donde suceden todas las cosas, Ujú. ¿verdad? Y no tan solo es hablando de la mente, cuando, ¿verdad? Pablo mencionaba la mente, también hablaba incluso del corazón, hablaba de todo nuestro interior.
interior. Y al hablar de nuestro interior, esa es la renovación. O sea, nosotros cambiamos por completo. Amén. Amén. Así que en su voluntad y haciendo lo que Él pide que nosotros hagamos. Así que teniendo, ¿verdad? Ya conociendo un trasfondo de ti, conociendo, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Quisiéramos, ¿verdad? Ya estoy loco ya de entrar a lo que es las misiones, ¿verdad? Ujú. Que es por una de las cosas de los por qué te traigo aquí. No sabiendo, ¿verdad? Lo que habías vivido. Wow, yo de verdad estoy impactado, Jan. No sabía que la entrevista iba a girar de esta forma. Pero sabiendo, ¿verdad? Todo ese trasfondo, sabiendo lo que has vivido, sabiendo el testimonio que tienes, ¿verdad? Para impactar a muchos jóvenes. Hoy te has convertido en un misionero. O sea, Amén. hoy tal vez no tienes una credencial, tal vez no necesitas, ¿verdad?, ser reconocido, pero, mano, ¿quién ha ido a Irak? ¿Quién ha ido a Irak? O sea, es una cosa que yo me quedé sorprendido. Ujú. Yo decía, ya, Giancarlo pudo haber ido a Santo Domingo o algo así, o a algún lugar más cerca, pero fue a Irak. Giancarlo fue al Medio Oriente. Sí. Así que, ¿qué te llevó al Medio Oriente? Sí, pues mira, yo realmente no estaba en mis planes ir para el Medio Oriente. Yo estaba yendo a unos viajes con una iglesia. Ellos tienen varios viajes misioneros. Y O sea, que ha ido a otros viajes sí, misioneros sí, también. por la gracia de Dios, yo he estado en México, he servido en Nicaragua, en España y ahora, pues, lo que fue Pakistán e Irak. Brutal. Pero yo no tenía en mente ir para el Medio Oriente. De hecho, me daba un poquito de cosita. Yo tenía en mente otros viajes que uno para África, para Europa, uno para Japón y China. Eso eran los que yo tenía en mente, pero cuando yo estaba como... Ahora que yo, ¿verdad? Estoy en este movimiento de las misiones para mí son sumamente importantes. Amén. ¿Verdad? Spreading of the gospel, no sé cómo se dice en español, compartir el evangelio. Ujú. Este, Ahora que yo hago, ¿verdad? Estoy en eso de las misiones y el Señor me ha llamado a esto, pues yo he sido bastante intencional en tomar mi tiempo de vacaciones para ir de misiones. So, yo escojo bien a los lugares que voy, pero yo le dije al Señor, yo no quiero ir a un lugar donde yo quiera ir, sino yo quiero ir a un lugar donde Donde tú sea me tú, donde pongas. tú me envíes. Y Amén, entonces amén, amén. ahí el Señor puso en mi corazón ese viaje de Pakistán e Irak y fue un viaje, fue una experiencia. Una ¿Y, y, experiencia. y qué fue lo que sentiste de parte de Dios ¿verdad? Cuando te hace ese llamado a ir a Pakistán? Mencionaste que tú querías ir a un lugar donde Dios te pusiera, ¿verdad? Ujú, Donde Dios dijera, mira, Jan, este es el lugar que es. O ujú. sea, ¿cómo fue eso de parte de Dios hacia ti, hacia tu vida? ¿Cómo tú sentiste ese llamado? Sí, pues eso fue ¿verdad? Desarrollando mi vida de oración también para escuchar la voz de Dios. Este, y este año me he estado enfocando mucho en la oración, en desarrollar una vida de oración que es sumamente importante. Amén. Este, y pues estaba en ese proceso de oración, Que también viene, perdona que te interrumpa, pero ujú, también viene a través de un proceso. La oración no viene de inmediato, o ujú, sea, esto también es un proceso en el cual nosotros pasamos a decir, ok, ya estoy en la iglesia, ¿qué cosas hago yo ahora? ujú, ¿Ves? ¿Cómo yo me comunico con Dios? ¿Cómo Dios se comunica conmigo? ¿Ves? ujú. Y ese es el proceso de oración y de la búsqueda de Sí, Dios. sí, definitivamente la oración es sumamente importante, es clave para nuestra vida espiritual, porque muchas veces no le damos la importancia que merita Ujú. el tener una vida de oración. Pero pues fue en ese proceso de oración donde yo estaba orando y el Señor puso en mi corazón Irak y Pakistán, estaba como la oportunidad y yo realmente tuve muchas dudas con ese viaje porque era en el Medio Oriente, yo le hablé a mis padres sobre ese viaje y mis padres están como que, yo no sé si ellos están como que yo no creo que tú deberías ir para allá. Y yo estaba como que convencido que iba, pero cuando comencé a hablar con mis padres, a hablar con personas, Empezaste a dudar. empecé a dudar fuertemente, a tal punto que yo dije, pues no voy a ir al viaje. Yo, de la manera que se hace, tú te apuntas, ellos te entrevistan, es un proceso, ¿verdad? No escogen a cualquier persona para ir, sino tienes que tener una relación con el Señor, Ujú. tienes que ser llamado a eso. Entonces, pues, ya yo me había apuntado, yo estaba en todo, lo único que me faltaba era recaudar el dinero. Y otra cosa que me hizo dudar fuertemente es que yo trabajaba para una aerolínea que se fue a quiebra. Ok. Ahora mismo me quedé sin trabajo, pero
¿verdad? Gracias a Dios encontré y el Señor la ha proveído Amén. de una manera especial, pero en ese momento me bajaron las horas fuertemente, o sea, bien brutal, una cosa bien, bien exagerada. Y pues como yo no tenía el dinero, yo decía, diantre, yo no sé si yo puedo ir para este viaje. Todas estas cosas, mis padres diciéndome como que yo no creo que tú deberías ir, yo no tengo el dinero, todas estas cosas empezaron a bombardear mi mente, me empecé a sentir insuficiente, nuevamente empezó esa inseguridad Ujú. y, y todo esto empezó a correr en mi mente y yo decía, diantre, yo no creo que yo vaya para allá, de verdad. Y como que por un momento me quité y cuando estuve a punto de quitarme Del del viaje. viaje, iba a enviar un mensaje al líder del viaje y como que no sé, algo me decía, no lo envíe, no lo envíe. Sí que lo borré y ese domingo, eso fue como un viernes, ese domingo yo fui para la iglesia y uno de los pastores de la iglesia estaba predicando y esa palabra tocó mi corazón de una manera que yo dije, yo tengo que ir y yo, Esto es, así es, sí, esto sí, es. sí, yo dije, es como el Señor confirmándome, tienes que ir. Ujú. Así que yo ese domingo llegué de la iglesia y yo senté a mi papá y yo le dije, papi, yo voy a ir, el Señor me está llamando, yo voy a ir. Amén, Y él me amén. dijo, bueno, si es el Señor el que realmente te está llamando, ve. Ve. Y así que yo dije, pues vamos, manos a la obra, vamos para allá. Y aún así no contaba con el dinero, sobre eso estaba, pero yo dije, Señor, si tú realmente me estás enviando, provee el dinero. Y fue un proceso, pero eso fue un mes y medio antes del viaje. Yo tenía que recaudar todo el dinero para el Wow, viaje. Y el Señor lo proveyó todo en un wow. mes. Un mes ya yo tenía todo, todo. Y faltaba irnos y ahí fue que Qué comenzó la brutal. misión hacia Pakistán. Fuimos primero a Pakistán. em, Fue un viaje súper largo. Fueron en total, sin contar las escalas, fueron como 22 horas. Wow. Viaje bien largo. Sí, no, Sí. cansancio. Ya ahí ya tú estás como que diantre, ¿cuándo regresa a Puerto Rico? Sí, sí, sí. Y fue una experiencia bien, o sea, Gratificante. sí, sí, pero bien cansón también. Brutal. Sí, sí. ¿Y cómo fue, verdad? ¿Cómo fue hablar de Jesús allí? Sí, pues mira, hablar de Jesús es un poquito complicado allá. Las leyes de blasfemia han cambiado totalmente, especialmente en Pakistán. Pakistán es uno de los países más perseguidos a nivel mundial. O sea, los cristianos, el cristianismo un 1,3% creo que es. Y Pakistán es el quinto país más poblado del mundo. Así que ya tú te puedes imaginarlo, ¿sabes? Hay muchos cristianos en Ujú. términos de números, pero comparándolo con la población que hay, son bien pocos. Así que es bien, la religión mayoritaria ahí es el Islam, Ujú. 96,5% si no me equivoco. Así que casi todo el país es musulmán. Es bien difícil poder hablar del Señor porque si tú hablas del Señor en ese lugar y le hablas a la persona equivocada Equivocada. Ujú. o te adelanta, sabes que vas preso. Si te Wow. reporta o incluso, de hecho, si esa persona te dice te tengo que matar, corre porque allí no hay ley que te proteja Ujú. porque eso es un asunto personal. Así que realmente no tuvimos la oportunidad de ir en la calle a evangelizar Sí, porque no, por no seguridad. se da como aquí, montas una bocina y predicas No. o das das un tratado, Sí. eso no se ve. O sea, Sí. realmente es sumamente difícil compartir el evangelio allí. Ujú. Y entonces, pero me surge, ¿verdad? La pregunta de cómo fueron qué estrategias utilizaste para predicarle a algunas personas. O sea, porque al menos en esos viajes, al menos uno como persona dice, al menos uno tengo que tocar. Claro, claro. Eso es Sí, definitivo. sí. Realmente eso es una de esas cosas que cuando tú vas a un viaje de misioneros, si tú vas y tú no le presentas el plan de salvación o no ministras a alguien, es algo que te choca. Pues realmente a veces esas cosas pasan, a veces los viajes misioneros no van como nosotros esperamos, pero sí, nosotros íbamos a comunidades. Nosotros estábamos dirigidos por un pastor, que no voy a decir su nombre por cuestiones de seguridad, pero Ujú. él nos dirigía, éramos él y sus amigos pastores eran los que nos llevaban a todos los sitios. Éramos 10 hombres, 5 de Puerto Rico y 5 de Estados Unidos. Entonces, pues este pastor y sus amigos pastores eran los que nos llevaban, nos traducían. Fuimos a varias comunidades donde pudimos ministrar, evangelizar. Eh, en ese viaje, más de 50 personas aceptaron a Cristo en su corazón. Wow. Así que fue una experiencia bien brutal poder orar por las personas,
compartirles la palabra, el Cristo que salva, el Cristo que restaura, que transforma y que resucitó. Amén. Y entonces, pues, eso es lo que nosotros estábamos predicando allá. Era un poquito complicado en cuestión de esa, pero sí, íbamos a las comunidades, teníamos una carpa, oramos, le predicábamos a las personas, em, fuimos Allí había niños, sí, mujeres, de hombres. todo. Fuimos a una iglesia y ahí bautizamos 16 personas. Wow. Son 16 personas ese día tomaron la decisión pública de seguir a Cristo. Así Amén. que para mí eso fue una experiencia bien bonita. Bautizar personas. Yo tuve la oportunidad de bautizar dos mujeres, dos señoras, y fue una experiencia bien bonita. Ahí mismo también tuvimos un culto y asistieron personas y tuvimos la oportunidad, oramos por ellos, a personas aceptaron a Cristo en su corazón. Fue algo bien bonito. También tuvimos la oportunidad de ir a iglesia y ir a esa iglesia fue una experiencia única porque ver cómo esas personas adoran al Señor allí, en Ujú, un lugar que el cristianismo es tan cerrado, ujú. tan visto tan Sí, mal. limitado, o Sí, sea, sí, que allí Jesús es un profeta más, allí sí, no, sí, ellos, o sea, Jesús no es su salvador, sí, sí, ¿no? realmente. Y entonces ir a una iglesia, a un lugar donde el cristianismo es visto tan mal, tan bajito, es bien lindo ver cómo esas personas adoran al Señor. Ujú, Porque incluso aquí, a veces nosotros somos tan limitados con nuestra fe, en compartir nuestra fe. Nosotros tenemos toda la libertad del mundo en hacerlo, ujú, pero esas ujú. personas no. Allá las personas, a veces, muchos de los cristianos que están allí en Pakistán son cristianos que han nacido en la iglesia. Ok. Son muchos de ellos han nacido y han sido criados y pues tienen nombres bíblicos. So, por ejemplo, John o Paul, o qué sé yo, tienen nombres así en inglés que son bíblicos. Y por eso nada más reciben acoso. Es una Wow. cosa fuerte. Y entonces algo que nos explicaban los pastores allá es que las generaciones mayor, la generación Ujú, mayor, ellos son fuertes y son radicales, pero la generación que se está levantando ahora es más radical que nunca contra los cristianos. wow. Así que lo que se está viviendo allí en Pakistán Sumamente es fuerte. fuerte, es súper fuerte. Sin contar también de que ellos viven en un lugar donde hay guerra. Ujú. De hecho, cuando nosotros estábamos ahí, Pakistán fue atacado por India. Nosotros estuvimos ahí, escuchamos las bombas, escuchamos todo. O sea, y aún así, ver cristianos adorando al Señor. Pues Estando eso en proceso, porque sí. India en ese momento en el que tú estabas, Ujú, por eso también me sorprendí con la noticia cuando te vi en Facebook, ¿verdad? Que lo compartiste. India estaba ya en el proceso ¿verdad? De bombardear a Irak. Y sí. eso era bomba para aquí, bomba para allá, Ujú, y allí había gente ocultándose, ¿verdad? La gente no estaba común y corriente en las calles, y aún así que estén adorando al Señor en medio ujú. de eso, es Sí, una sí. súper experiencia. Sí, realmente todo ese viaje nosotros fuimos con la duda porque nos habían hablado de que habían amenazas, pero realmente nos dijeron no va a pasar nada. Ujú. Y el día antes de que nos fuéramos, ahí fue el primer ataque. Y ese día nosotros íbamos a ir a una comunidad que era de las comunidades más pobres y no pudimos ir porque por esa situación que estaba pasando, pero ese día tuvimos nos quedamos en donde nos estábamos quedando y comenzamos a orar, estuvimos 3 horas orando, después vino un grupo de jóvenes líderes de Pakistán de la iglesia y ellos fueron con nosotros y se reunieron con nosotros y tuvimos una sesión de oración, intercesión por el país. Amén. Fue de las cosas más hermosas que yo he experimentado, ver a esos jóvenes adorando a Dios, ¿verdad? Con esa pasión, con ese fuego. Es algo hermoso, de verdad, Qué que brutal. algo que yo quisiera que cada cristiano que está aquí en Puerto Rico vea eso, porque eso te cambia totalmente. Tú no puedes virar igual, Eso tú no así. puedes virar y que tu fe siga siendo así como que, pues, Sí, sin compartir. Tú yendo a la tienes, iglesia y más nada, si no, y sigue igual. si no, cuando tú ves eso, tu vida cambia. Y ver eso fue bien, bien chocante para mí. Y otra cosa que también fue bien chocante para mí es que nosotros visitamos uno de los lugares que se llama The Bricklings. Es un lugar donde hacen ladrillos, pero la situación con ese lugar es que ahí se vive lo que es la esclavitud moderna. Ok. Nosotros visitamos ese lugar y esas personas que viven ahí y trabajan son familias que tienen deudas generacionales. Puede ser de sus Mm, abuelos, de sus padres, sea quien sea, pero tienen esas deudas
y todo el mundo trabaja. Desde Ujú. los niños de 3 4 años hasta los ancianos. Y eso Wow. es desde el amanecer hasta el atardecer. Y eso es una experiencia bien fuerte también ver la pobreza que hay allí. Ujú. Em, Fue bien chocante para mí, ¿verdad? Experimentar eso porque ver niños trabajando, o sea, niños de 4 años, 3 años, haciendo ladrillo, es una experiencia que de verdad te abre los ojos a los bendecidos que también nosotros somos Ujú. aquí. Que Lo tenemos todo realmente. sí, sí. Y te digo, este viaje para mí ha sido bien impactante. De verdad que tocó mi corazón. ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido que tú digas, wow, esto solamente lo hizo el Señor en este lugar? Sí. Sí, cuando íbamos a salir, porque cuando nosotros estábamos ahí en Pakistán, pues surgieron los ataques de India hacia Pakistán. Y en esos ataques nos cancelaron el vuelo inicial que nosotros teníamos de salida, nos los cancelaron. So, tuvimos que comprar otro vuelo. Ese otro vuelo que compramos, el día que íbamos a salir, llegamos al aeropuerto y nos dijeron, no, vamos a ver. Y después de como una hora esperando, nos dijeron, váyanse, el aeropuerto está cerrado, el espacio aéreo está cerrado, se tienen que ir ya. Y tuvimos que salir de ahí, del aeropuerto, y tuvimos que volver hacia donde nos estábamos quedando. Y cuando llegamos allí, ahí fue que comenzaron los ataques, escuchamos las bombas, nos cancelaron ese vuelo, tuvimos que comprar otro vuelo que eso fue como 3 días después que salía. Wow. Estuvimos parados como 3 días ahí en Pakistán, adicionales que no teníamos planificados. So, ya teníamos otro vuelo. So, el día que llegó el vuelo, ese día también cerraron el espacio aéreo. Y a Y entonces rayos. nosotros estamos diciendo, Señor, ¿cómo nosotros vamos a poder salir de este lugar? Porque es que esto estaba bien fuerte. Y cuando estábamos allí, fuimos al aeropuerto, el líder del viaje y yo. Y fuimos al aeropuerto a ver qué situación pasaba. El aeropuerto estaba cerrado, pero lo habían reabierto porque gracias a Dios ese mismo día fue que Trump hizo lo de el acuerdo que quedaron para Sí, no para cesar, sí, para para cesar. cesar. Entonces, nosotros llegamos al aeropuerto y nos dijeron que el vuelo que nosotros teníamos comprado estaba cancelado. Cancelado. Y nosotros, señor, ¿por qué vamos a hacer? Porque, y entonces nosotros, pero ¿qué otras opciones tenemos? El 18 de mayo, estamos 10 de mayo y nos daban para el 18 de mayo pasaje para poder salir. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Así que nosotros seguimos ahí insistiendo, como que por favor, en eso nos dimos cuenta que uno de los viajes, de los vuelos, que estaba pautado para una noche, lo cambiaron para las 6 de la mañana, iba hacia Dubái. Y nosotros preguntando, mira, ¿nos pueden acomodar en este vuelo? Y la persona nos decía, no, no podemos. En verdad está todo lleno, está lleno a capacidad. De hecho, hay Wow. hasta personas de MAM nos decía, nosotros, por favor, por favor. Y en eso nosotros, el líder de viaje y yo, Métanos hasta en las maletas. pues, en eso nosotros comenzamos a orar. Estamos en un cuarto lleno de musulmanes. Y Wow. nosotros comenzamos a orar en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, nosotros creemos en ti, creemos en tu poder. Y comenzamos a orar y interceder ahí. Y de repente el muchacho nos dice, dame los pasaportes. Y empezó a de esto y empezó a sacar pasajes de ese vuelo de las 6 de Wow. la mañana. Y sacó primero tres. Me surgieron tres espacios. Después sacó otros tres. Después sacó otros cuatro. Y éramos 10 personas. Y después sacó el último pasaje. Y nosotros nos quedamos como que esto Wow. Eso solamente solamente lo hace se lo Dios. hace Dios. Nosotros no sabíamos, ¿verdad?, cómo íbamos a salir, pero nosotros sabíamos que el Señor nos iba a sacar de ahí. Y oramos, confiamos en el Señor, intercedimos ahí frente a todo el mundo que iba, y la gente nos estaba mirando mal. Y, y ahí el Señor hizo el milagro y tuvimos la Amén, oportunidad de amén. salir. Amén. Esas son las cosas que solo Dios hace, ¿verdad? Cuando hay corazones dispuestos, ¿verdad? Hay Ujú, corazones que realmente confían en Él. ujú, Confían en Él. ujú, ¿Verdad? Se requiere de mucha fe para que estas cosas sucedan. Y yo creo que Dios como quiera así la sigue haciendo. ujú, Quiero, ¿verdad? Tocar un poco, despidiéndonos un poco de las misiones. Ya estamos para cerrar, hacer unas preguntas en cuestión a, o sea, ¿qué tú le dirías a todos a aquellos hijos de pastor que están apartados ahora mismo? ¿Qué tú le dirías que con tu experiencia, con tu testimonio, con lo que tú has vivido hoy en día en la iglesia, en tu casa, personalmente, en tu relación con Jesús,
¿qué tú le dirías a esos hijos de pastores que están alejados, que no quieren saber de la iglesia? ¿Qué tú le dirías a esas personas para que regresen a la casa? Sí, pues mira, la verdad es que es posible que muchas veces como hijos de pastores hayamos sido incluso heridos por la iglesia, por nuestros mismos padres, Ujú, eh, por personas dentro de la congregación, puede que o nos hayamos apartado simplemente porque pues no teníamos el interés, el mundo nos llamó la atención. Pero si tú eres hijo de pastor y estás escuchando esto y tienes el interés y el deseo de volver y regresar al Padre, regresa. Muchas veces nosotros buscamos al Señor en tantas cosas y no nos damos cuenta que estamos buscando al Señor. Lo buscamos en drogas, en ujú, alcohol, ujú. lo buscamos en pornografía, en lujuria, en estas relaciones, en tantas cosas que ofrece el mundo, pero ninguna de esas cosas te va a llenar como te va a llenar el Señor. Así que mi único consejo para ti hoy es darle la oportunidad al Señor. A lo mejor la iglesia te ha herido, a lo Ujú, mejor la iglesia te ha hecho daño en cierto sentido y esas son cosas que, ¿verdad? Como iglesia a veces tenemos que trabajar ujú. y mejorar. Este, pero aquí hay un Dios que te ama, te perdona y que está listo para transformarte en este mismo instante. Amén. Esto no es, ¿verdad? Esto es en este mismo momento el Señor comienza el cambio en tu vida. Así que dale la oportunidad al Señor. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere que tú te unas a Él para que comiences a vivir la vida que Él ha diseñado para que tú vivas. Una vida que no está libre de problemas. Ujú, ujú. No Una estamos libre, exentos. si no estamos exentos de problemas, vamos a seguir teniendo situaciones. Pero es una vida que te promete paz, que te promete una esperanza que va mucho más allá de la esperanza que nosotros tenemos en este mundo, porque la esperanza de este mundo, no hay esperanza en este No, mundo, pero no. la esperanza que te promete Cristo es eterna. Amén. Es una vida eterna que, que, que va a estar mucho mejor que en la vida que te ofrece este mundo. Así que date la oportunidad de acercarte al Señor. Eh, a veces miramos hacia atrás y vemos todas estas cosas pues, que nos llaman la atención, pero nada te va a satisfacer como te satisface Cristo. Así que dale la oportunidad a Cristo. Él te ama y te recibe con los brazos abiertos. Eso te lo Amén, garantizo. amén. Así que cuando Jesús entra a los corazones, no es una rutina, ¿verdad? Religiosa, ni una rutina, ¿verdad? Que tenemos completamente, sino que es la vida real. Lo vivimos en carne propia. ¿Verdad? Y basándome en eso, es la vida real, ¿verdad? De tener una relación con Jesús. ¿Qué es para ti, a través de tu testimonio, a través de tu vida, qué es para ti tener una relación con Jesús? Pues mira, tener una relación con Jesús, algo que para mí ha sido la mejor decisión que yo he tomado, pero algo que hay que ser bien intencional, Yes. algo que hay que cultivar, hay que desarrollar y no pasa de la noche a la mañana, pero conlleva a que, como dice la palabra, moramos a nuestro propio yo, a mis Amén. deseos, Ujú. a mis anhelos más profundos que quizás no van conforme a su palabra. Así que una relación con Dios para mí es una relación donde tú sacas tiempo intencional para conocer al Padre, ¿verdad? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra. La palabra tiene tanto poder. La palabra es la revelación, ¿verdad? De Dios hacia nosotros. Jesucristo, esa revelación hecha carne. Y entonces, pues, la palabra es bien importante para nosotros. Como dice la El Escritura, salmo. sí, el Salmo, Es lámpara a mis pies lámpara a mis y pies tu lumbrera en mi palabra camino. y lumbrera mi camino. ¿Sabes? La palabra nos guía, es nuestro guía. No te va a decir lo que tienes que hacer en este momento, para el futuro. A lo mejor no te va a dar las decisiones exactamente, pero te da una guía para qué decisión tú debes tomar. Sí, una relación con Dios, pero es la mejor relación que puedes cultivarla. Así que, aliméntala. Eso es como todo. Nosotros necesitamos ser alimentados. Alimenta esa relación con Dios en tu vida, Amén. ¿verdad? Con estas diferentes cosas, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno y el participar en la iglesia es sumamente importante y te garantizo que esa relación va a crecer y no vas a ser la misma persona. Amén. Amén. Queremos darte las gracias por este espacio. Queremos darte las gracias, ¿verdad? Por compartir tu testimonio, por compartir un poco sobre ti, sobre lo que has vivido. Eh,
yo creo que ha sido un tiempo gratificante, un tiempo donde hemos escuchado que, ¿verdad? Que Dios ha cambiado tu vida completamente. Lo que ha hecho contigo y lo que hizo con los muchachos que fueron allá a las misiones fue completamente impresionante. De gran impacto para nosotros. Creo que un mensaje que nos podemos llevar hoy en este podcast es que lo tenemos todo. Y algo que me enseñaron, más allá de eso, que me enseñaron los creyentes de allá es que incluso cuando tienen poco, lo tienen todo porque tienen a Cristo. Amén. Nosotros tenemos todo en Cristo. En Cristo encontramos propósito. Amén. Y, ¿verdad? Yo digo, yo no me considero misionero. A mí el Señor me ha llamado a las misiones, a mí me encanta compartir la palabra y hablar de Él y viajar a todos estos sitios y también hacer misiones aquí local en Puerto Rico, pero todo es por su gracia. Yo no Amén. merezco nada, yo simplemente soy su siervo y estoy dispuesto a trabajar para Él. Amén. Y en Él he encontrado propósito. Así que Amén. lo mismo puedes encontrar tu propósito en Cristo. Amén. Gracias, Giancarlo Rodríguez, por compartir con nosotros. Gracias por esas experiencias, por la palabra, ¿verdad? Que has predicado aquí. Creemos que esto aquí es un espacio para predicar la palabra, de llenar de llevar ese testimonio a esas personas que no conocen de Cristo, a esos corazones que tal vez están un poquito alejados de Dios y que necesitaban ese empuje. Eh, Creemos que Dios puede hacerlo. Creemos que Dios está con los brazos abiertos para recibirte. Creemos que los corazones están preparados para recibir un poco del Señor y que el Señor está listo para depositar una palabra en ti. Solo abre tu corazón, abre esa puerta que estás tratando de cerrar completamente por querer vivir la vida loca, por querer hacer otras cosas, por querer llenar tu vida de otras cosas. Pero ábrele, dale una oportunidad al Señor. Y poco a poco yo sé que Él va a hacer, como lo hace siempre Jesucristo con todo cada uno de nosotros y como lo ha hecho hasta ahora. Este es un episodio más para New Generation Podcast Puerto Rico. Nos despedimos y queremos, ¿verdad?, decirle que siempre está Dios por encima de todo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.